39 en el tiempo, el centro de la República. Ya hablamos aquí muy ampliamente con nuestro muy estimado Ismael Bojórquez, el director de Río 12 en Sinaloa, sobre la DEA, sobre la visita del director interino y otros a Culiacán, días antes de lo que ocurrió precisamente el jueves pasado. Ya Ismael Bojórquez nos dio información sobre efectivamente lo que fue esta visita en la medida de lo que se puede conocer, pero desde todos los puntos de vista ese es uno de los temas que tiene más preguntas y faltan las respuestas de qué es lo que en Sinaloa y en México la DEA ha hecho, o la justificación de la presencia de la DEA precisamente en México semanas después de que fue sentenciado a cadena perpetua y 30 años más. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, y después de ocurrido, también, ahora que sabemos el tema de la presencia de la DEA en Sinaloa, pues esta visita que hizo entre el 15 y el 16 de septiembre, el director interino de esta agencia estadounidense. Lo traigo a colación porque es muy importante lo que está publicando hoy Eje Central, este medio de comunicación con un trabajo de Maridalia Gómez, de Jonathan Nácar y de Marco Antonio Aguilar, que habla de las operaciones de la DEA y el ejército del cártel. Un reportaje que se da a conocer en este semanario, en esto que está circulando del 24 al 30 de octubre, en esta tarea de portada que nos habla precisamente de este tema, y una fotografía, bueno, esta imagen, que es una imagen muy fuerte, porque estamos viendo ahí el despliegue de gente relacionada con Estados Unidos en Culiacán, una visita inédita, como dice la portada de Eje Central, una visita inédita de estos 12 funcionarios de los Estados Unidos a Culiacán. ¿De qué se trata esto? ¿Qué hay detrás de esta fotografía que estamos compartiendo con el público de Aristegui Noticias, gracias a la cortesía de Eje Central? Una visita inédita. Bueno, los detalles y la información lo tiene, como digo, este grupo de colegas periodistas a quienes les aprecio que lo compartan esta mañana con la entrevista que sostendremos en este instante con Maridalia Gómez, a quien saludo y doy la bienvenida. Buenos días, Maridalia, ¿cómo estás? Muy buen día, Carmen, muchas gracias y muy bien, y saludos a todo tu auditorio. ¿Qué fotografía, Maridalia? Sí, lo es. Hay varias, de hecho, que nos muestran esta visita extraña, inédita, rara, visita que se dio entre el 11 y el 13 de septiembre, es decir, hace un mes prácticamente de que ocurriera toda la operación contra los hijos de Chapo Guzmán. ¿Y qué se sabe de esta visita? Bueno, como decíamos, ya Ismael Bojórquez también aportando información muy relevante, Río 12, pues habló precisamente de la presencia y del encuentro con el gobernador Quirino Ordaz. ¿Qué más se sabe? ¿Qué es lo que se sabe hoy con lo publicado en Eje Central, Maridalia? Escuchaba a mi amigo Ismael y también las participaciones que has tenido. Y mira, esto es una suerte de ir atando piezas y del rompecabezas, Carmen. Hay que atar primero algo importante que podría ser marginal, pero que añade un elemento muy importante. Por ese momento en que se daba la visita de estos 12 funcionarios, en una visita que organiza la DEA, que eso es muy importante, estaba justo venciéndose el plazo en donde Estados Unidos nos iba a verificar como país respecto a nuestros avances migratorios y a todas las demandas que habían impuesto respecto al Tratado de Libre Comercio. En esa época se estaba dando. ¿Pero qué se dio en septiembre? Septiembre es crucial y creo que es el giro que se da y que veremos a mediano y a largo plazo y que ya lo vimos con el operativo de Ovidio. En septiembre, de acuerdo a la propia información que hay ahí, dice, la DEA proporcionó información al gobierno de México para la incautación de laboratorios muy potentes, porque podrían producir 13 toneladas más o menos de metanfetaminas a la semana, y el cártel de Sinaloa, hay que tener este contexto, el cártel de Sinaloa para Estados Unidos
es un peligro para su seguridad y está al nivel de Hezbollah. ¿Por qué es un peligro para la seguridad? Porque tiene un problema muy serio de salud en cuanto al consumo de drogas sintéticas, especialmente el fentanilo, pero los diversos opioides sintéticos. Y resulta que el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa producen y están llevando estos insumos a Estados Unidos, y por eso es porque es declarado, pero además por su capacidad criminal, es decir, cómo pueden operar y llevar a Estados Unidos las drogas. Dice que la DEA le proporciona la información y la Marina decomisa o incauta una serie de laboratorios. La Marina dice que son 4, Estados Unidos dice que son 6, de hecho los sobrevuelan estos 12 funcionarios. La Marina no destruye los laboratorios, los resguarda, especialmente uno, para mostrárselos a los funcionarios de Estados Unidos. Algo que no suele ocurrir. Lo que suele ocurrir es que lleguen los funcionarios de la Procuraduría, la Fiscalía General de la República, tomen todos los datos, se haga el levantamiento para los periciales y se siga la investigación. Aquí se resguardó para que vieran lo que había ocurrido. Es con información de la DEA. Estos funcionarios, ¿por qué es inédita esta visita? Por varias razones, que también la información que proporcionan y que se difunde en Estados Unidos es la que otorgan. La primera es porque viajan con escoltas de Estados Unidos, es decir, protegidos por personal de seguridad de Estados Unidos. Dicen y aseguran que viajan en un Black Hawk de la Marina de Estados Unidos, es decir, un helicóptero artillado para protegerlos. Aun y cuando en los videos y en las fotos solo salen los helicópteros de la Marina de México, pero ellos dicen que viajan muy resguardados, que incluso llevan aplicaciones encriptadas, porque el cártel, dicen ellos, sabe que están ahí y que no les gustó. Es decir, y de hecho lo denominan como un viaje, una visita encubierta, de la cual no pueden dar información hasta que estén seguros a su regreso allí en Alabama, porque la mayoría de los funcionarios que viajan son de Alabama, aunque pensemos en algo. Ellos se reúnen en la Ciudad de México con el fiscal Alejandro Gersmanero y también se reúnen y platican con nada más y nada menos que con el director de operaciones de la DEA en México y el director regional de la DEA en México. Es decir, y dicen ellos mismos, toman información del más alto nivel sobre lo que están haciendo y lo que está ocurriendo en México. Y no solo eso, dicen que al visitar Sinaloa, o un lugar de la Sierra en Sinaloa, además de Culiacán, se llevan información valiosísima, incluso se sorprenden, dicen, nosotros somos difíciles de sorprender, nos sorprendió lo que vimos y la información que tuvimos a la mano. Y después nos echan la culpa como país de todo, de que se producen las drogas, que hay que hacer más esfuerzos, etcétera. Pero el punto es, este traslado, esta seguridad, esto que permite México, que no suele ser así, y que después se informa tiempo después. Paralelamente, ocurre la solicitud de extradición de Ovidio. ¿Por qué es muy importante esta y por qué también hay que vincularlo con el estado de Alabama? Alabama ha estado inundando de drogas sintéticas y a quien se le atribuye es al cártel de Sinaloa. Y recordemos que se han establecido grupos de trabajo, de fuerzas de tarea, les llaman en Estados Unidos desde el año pasado, en donde se integran por agencias de combate, es decir, la DEA, el FBI, el Departamento de Justicia y los fiscales locales. Quien encabeza este esfuerzo es California, pero tiene vinculación con todos los estados del país para el combate eficaz, en este caso, del cártel de Sinaloa. Y tienen acusaciones contra las organizaciones criminales que vinculan ellos con Sinaloa. De ahí la importancia. Llega la solicitud de extradición de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. ¿Y por qué es una acusación en la Corte del 2018? ¿Pero por qué llega ahora? Porque normalmente llegan estas acusaciones, pueden llegar en unas semanas, pueden tardar un mes o un año o 2 o 3, porque cuando llegan es porque ya están ubicados. Nosotros logramos confirmar que la DEA proporciona la ubicación
de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, y es un domicilio que se estaba vigilando desde hace bastantes días, porque no es que permaneciera o durmiera en ese lugar. De hecho, los hijos de Guzmán Loera no duermen en un solo lugar, se mantienen en diferentes puntos, en diferentes casas de seguridad, y esto me lleva a la otra parte, Carmen, lo que es el ejército irregular del cártel de Sinaloa, que también publicamos en Eje Central. Bueno, pues este ejército se construyó se comenzó la construcción de este ejército realmente porque antes eran sicarios, y sicarios que sabían disparar y que además tenían lealtad a la organización, pero fue evolucionando. ¿Qué los obligó a evolucionar? En la presencia de los Zetas. Este primer grupo paramilitar en México, creado y construido a partir de elementos del ejército, desertores, también de policías federales y de algunos de la Marina, desertores que construyeron este ejército paramilitar sirviendo al cártel del Golfo, y después cobraron vida propia y se convirtieron en sicarios profesionales, y después en una suerte de franquicia. Bueno, para combatir a este ejército en una guerra que se desata y que se incita por parte del gobierno de Felipe Calderón, se construye un ejército que tiene campos de entrenamiento, que están entrenados en los tipos de armas, en tácticas, en estrategias, en recibir órdenes, que se definen los perfiles y que los entrena no solamente elementos del ejército, de las Fuerzas Armadas que hayan desertado, sino se ha identificado la presencia de elementos de cuerpos del ejército de Estados Unidos, también desertores o ya en retiro, y también de elementos de Medio Oriente que también se prestan sus servicios, se rentan para entrenar a cuerpos de seguridad. Esto ha permitido que el cártel de Sinaloa, con el paso de los años, no solo construya a lo que hemos visto de Gente Nueva o lo que eran los Antrax, sino a una suerte de equipo de ejército regular que está capacitado para lo que vimos, que ha planificado lo que vimos, y no solo en Culiacán, sino en otras ciudades de Sinaloa, porque entre las misiones que tiene, y es lógico pensarlo, y además existen en los expedientes de inteligencia, tienen bajo su cuidado la seguridad de los líderes, no solo de los hijos de Guzmán Loera, de la familia, del Mayo, de sus hijos del Mayo, de Ismael Zambada García del Mayo Zambada. Y ellos, este cuerpo es una suerte de cuerpo de élite dentro del grupo criminal, en donde tienen el manejo de armas para asaltos a ciudad, para asaltos y enfrentamientos entre, digamos, lo que se conocería de cuerpo a cuerpo, y también para la toma de control de territorios, como lo vimos, a partir de armas con mucho mayor capacidad, que incluso les permiten romper blindajes, tirar helicópteros, etcétera. Y no son esos que veíamos antes con el sombrero, cinturón piteado y las botas, no. Ya son un perfil, un cuerpo, una estructura. ¿Y qué es lo que vimos ahora? Que sí reciben órdenes, que sí las atienden, y que además tomaron la línea de operaciones de las fuerzas federales que estaban operando en Sinaloa frente a un muy mal operativo. Ahora, esto ha existido. ¿Y por qué se manifestó ahora? Por un operativo fallido, como ya se ha dicho, que además todavía, como ya te han dicho los que han participado en tu programa ahora, pues hay que establecer y ver exactamente qué pasó y cuál es la línea de responsabilidades. Pero, ¿por qué no se había manifestado antes? Porque la Marina se convirtió en un cuerpo que con operaciones quirúrgicas sumamente entrenado en toda la administración, en las últimas 2 administraciones prácticamente, y esas operaciones se pueden realizar frente a un ejército irregular como el de Sinaloa o como el del cártel Jalisco Nueva Generación, que también lo hemos visto operar con la caída del helicóptero en la administración pasada, pero son operaciones muy rápidas, quirúrgicas y muy bien establecidas y planteadas en el campo de operaciones, que es lo que no ocurrió. Y entonces en este momento lo que estamos viendo es que Estados Unidos, a partir de la DEA, de los niveles más altos de la DEA que tienen
presencia en México y también en Estados Unidos, pero el director de operaciones en México están aportando información y están buscando los canales para que se implemente estos operativos y se llegue a destruir la capacidad económica y operativa de producción del cártel de Sinaloa, en específico, que es el que hemos visto esperar, y que esta suerte de visitas, incluso la que te platica Ismael, que fue directamente con el gobernador y que fue una reunión muy pública, es porque otro dato importante, que a partir de toda esta información, es porque se está buscando la nueva forma de colaborar. Y esta nueva forma de colaborar en el espacio de diálogo se está presentando la necesidad de que se hagan grupos de operaciones conjuntas. Y de ahí que se está haciendo hincapié, y el presidente lo ha dicho ya varias veces, el respeto a la soberanía. Esa es la intención de Estados Unidos. Ha estado proporcionando información, ha estado visitando para obtener información que se está dando, que se está procesando, no solo para acusaciones en Estados Unidos, sino también para definir presupuestos y también las formas de operar y de cómo se va a trabajar con México en esta nueva administración. Todo eso hemos visto en septiembre, que ya se conjuga un poco como esta relación y las mayores presiones con México a partir del Tratado de Libre Comercio, de las declaraciones de Trump y de lo que las agencias estadounidenses están tratando de aprovechar en este momento, porque no hay que olvidar algo. La DEA, como el FBI e incluso la CIA, pero particularmente la DEA, necesita justificar su trabajo para obtener recursos, para que el Congreso les dote de recursos y vea que si es necesario estar en determinado territorio, en este caso México. Y por eso es que organizó este viaje, y por eso es que está buscando el respaldo del Congreso de Estados Unidos y obviamente el Congreso del Ejecutivo estadounidense, para poder tener mayores operaciones, para poder tener mayor incidencia, pero también mayores recursos para estar operando en México, Carmen. Ni más ni menos. Podemos imaginar que lo sucedido el jueves pasado en Culiacán se realizó sin conocimiento de los Estados Unidos. No, Estados Unidos sabía, lo que no sabemos hasta dónde, porque las agencias se manejan independiente y es posible que lo sepa el Departamento de Justicia y la DEA, a partir de la intención o la búsqueda de detener a los hijos de Guzmán Loera. Esto es decir, el hecho de que solicitaron su detención, se movilizaron las instituciones mexicanas para tratar de conseguirlo, se consiguió la orden de aprehensión con fines de extradición. Lo que no se consiguió es tener un operativo exitoso para detenerlo. Y es por eso que sí estaban informados de que iba a ocurrir. Hay datos, y lo ha dicho el New York Times, nosotros también los tuvimos antes, de cómo la DEA estaba allí, en terreno, en Sinaloa, acompañando. Y nosotros diríamos, porque por todo este trayecto de ir construyendo este rompecabezas, y porque además conocemos muy bien, hemos tenido otras experiencias, tú sabes, Carmen, en estos 26 años de trayectoria, ver cómo han operado las agencias estadounidenses en México no es extraño para mí. Bueno, pues fueron operaciones de la DEA. Así fue detenido Guzmán Loera las 2 ocasiones que fue detenido, con información y con miembros de la DEA presentes. Y en este momento, sí, la DEA está operando. No se había visto la presencia, por ejemplo, de un Black Hawk artillado de la Marina de Estados Unidos. Todas esas son operaciones en México. Es como se consideran y se catalogan operaciones, y lo está haciendo la Agencia Antinarcóticos estadounidense. Y está buscando incidir más. Hasta ahora hemos visto una operación limitada, pero están tratando de incidir más. Lo que vimos el jueves es esa intención de estar operando en México por parte de la DEA. Ni más ni menos, pues Mariela Gómez, está eso, desde luego que es muy importante, que es información
previa a lo ocurrido el jueves pasado, pero días después de lo sucedido en Culiacán, pues también está la declaración de Richard Glenn, este subsecretario de Estado adjunto para narcóticos internacionales y aplicación de la ley en los Estados Unidos, que está diciendo que no conocen la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo cual suena contradictorio a todo lo que acabas de decir. Pues claro, pero son o unos conocen y otros no. No es una cosa monolítica Estados Unidos. Por supuesto que no, por supuesto que no. Además, las acusaciones y las operaciones muchas se llevan en los estados. El FBI, cuando hace grandes operaciones federales, digamos, son distintas, pero los estados tienen un gran problema, sobre todo el sur de Estados Unidos y la costa oeste, de drogas y de consumo, y entonces están preparando constantemente, y lo están haciendo en este momento, operaciones para decomisar el dinero, para detener a los que están interviniendo en este trasiego al que le imputan directamente al cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel de Sinaloa. Ahora, esto además es una pieza del rompecabezas, Carmen, es sumar para Estados Unidos. Aun y cuando pueda parecer disociado o incluso independiente, no, en realidad es una suerte de construcción de rompecabezas que permite generar una fuerza transnacional como la están construyendo desde el año pasado para combatir a los cárteles mexicanos, a la Mara Salvatrucha y a la Hezbollah. Y eso les permite tener no solo la capacidad operativa, el respaldo institucional, no solo federal, sino también de los estados, y los recursos suficientes para hacerlo. Así es que las declaraciones como estas no son menores, son parte del engranaje que hacen funcionar la maquinaria estadounidense. Dime una cosa, Maridalia, y la gente lo pregunta desde luego, estas imágenes, estas fotografías, ¿cómo es que se dan a conocer? ¿Cómo fueron tomadas? ¿En qué circunstancia? ¿Cómo es que finalmente puede la sociedad mexicana saber y ver retratados a estos funcionarios estadounidenses? Es muy extraño, por eso también se convierte en inédito. Sí se sacan fotos, se suelen sacar fotos, se suelen mantener en total secreto, salvo los casos en los que necesitan y quieren y buscan la difusión, como lo vimos. La DEA difundió parte de estas fotografías, se dieron a medios en Alabama, varios medios de Alabama las reprodujeron, nosotros pixeleamos los porque creemos que es un asunto de seguridad, de responsabilidad, pero se dio una difusión y se dio información, se dieron entrevistas después de que ya habían llegado. ¿Y cuál es la intención? Y lo vemos claramente en los comunicados. Mostrar al cártel de Sinaloa como una estructura sumamente poderosa, sobre la que México no está haciendo lo suficiente. Esa fue la función de este viaje, y lo permitió México. Esa fue y es parte de ese engranaje que venimos platicando, que te digo que va construyendo las justificaciones o los argumentos para tener recursos, para poder operar, para poder presionar y para dejar en una esquina a México, como ha intentado muchísimas veces. Lo logró con Felipe Calderón totalmente, y en parte con Vicente Fox. No lo logró con Cedillo, por ejemplo, que determinó construir un grupo de alto nivel para que se trataran los temas y no hubiera ese tipo de presiones. Y con Peña, pues el problema fue el enfrentamiento, ¿no? No hubo colaboración, sino enfrentamiento, y para mí una consecuencia fue no dar información, ni siquiera la que ya hemos platicado otras veces en tu programa, Carmen, la de Ayotzinapa. Esa fue negarse y hacer y provocar que no fluyera una información que era indispensable para México. Lo que estamos viendo es este articulado que se está dando poco a poco, con engranajes muy sólidos para arrinconar a México. Para arrinconar a México, oye, qué frase tan tremenda, para arrinconarlo y que haga qué. Permita operaciones transnacionales, en donde participen fuerzas de Estados Unidos en estos operativos, tal y como ocurría con Felipe Calderón,
en donde ellos tengan participación y puedan operar su propia información, que tienen mucha, sobre lugares de producción, sobre personas que están ellos buscando, y que además también quieran condicionar los apoyos en todos los sentidos económicos y de información para este tipo de colaboraciones más cercanas y más estrechas. Están buscando desesperadamente vehículos de comunicación, y deberá ser el gobierno mexicano el que ponga los límites y las reglas de esto, como se ha hecho históricamente. Vamos, esta presión, este arrinconamiento no es nuevo. Algunos ceden, otros no. Calderón cedió, Cedillo no. El tema es que tienes que ser exitoso en tus operativos, tienes que ser exitoso en tu planeación, en tu estrategia de seguridad, y lo que vimos es que no. La Marina ya no está participando en operativos quirúrgicos teniendo la estructura que tiene. La Policía Federal fue total y absolutamente desmantelada, ni siquiera se han protegido los elementos y recuperado en sus funciones los elementos que venían trabajando muy bien en inteligencia, en seguridad, en estrategia. Y también vemos que en la Agencia Federal de Investigaciones todavía no hay un mando, todavía no hay una operación, están sueltos, no están trabajando realmente, sino solamente cumpliendo el trabajo de órdenes de aprehensión y lo que pueden, porque todavía no hay una definición dentro de la Fiscalía General de la República. Y vemos un ejército partido en dos entre la Guardia Nacional y sus tareas militares naturales, que apenas está articulando una suerte de fuerza que no se da abasto, que no tiene toda una definición. Estamos viendo que están reconstruyendo lo que era el CISEN a paso forzado, que todavía no hay productos, y vemos la declaración de que se han asegurado una serie de cuentas que podrían estar vinculados con lavado de dinero de muchas formas, la mitad de ellas de posibles actos de corrupción y la otra mitad de actos de criminales, de grupos criminales. Pero lo cierto es que eso, aun y cuando es poco tiempo, y tampoco habría que ser tan exigentes de decir ya tendríamos que tener resultados, lo que no vemos es estrategia y es lo preocupante. No vemos que se esté frenando la producción de drogas, no vemos que esté disminuyendo la violencia, y no vemos un indicador muy importante, Carmen. La droga no ha bajado, no ha subido de precio. Cuando la droga sube de precio en México y en Estados Unidos, indica que se está teniendo éxito en el combate a cómo se frena la producción, porque entonces empieza a escasear. No hemos visto eso, no estamos viendo operativos de destrucción de zonas de producción de laboratorios de amapola, de marihuana, no estamos viendo operativos de decomisos de bienes para lavado de dinero, en fin, no estamos viendo eso, y eso es necesario, es desarticular por la parte económica a los grupos criminales. Y eso no lo estamos viendo tampoco. Es decir, si no se tiene éxito, Estados Unidos va a tener un campo fértil para poder arrinconarnos, y de ahí es la importancia de tener personas que sepan lo que hacen, que estén entrenadas, que tengan mando. Y también, ¿sabes qué, Carmen? Lo que pasó el jueves nos lleva a preguntar si la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no quedó demasiado grande, porque ve demasiadas cosas, ve protección civil, ve reclusorios, ve migración, ve seguridad preventiva y seguridad operativa e inteligencia, ve incluso inteligencia en todos los sentidos, no solo criminal, sino también inteligencia de seguridad. Entonces, a lo mejor es demasiadas funciones, y la realidad está mostrándonos, y yo creo que el operativo fallido es eso, una gran oportunidad para el gobierno mexicano para darse cuenta de la magnitud y la capacidad de los grupos criminales que ahí están, que además son capaces de cometer los actos que dijeron que iban a cometer y que por eso se dio el gobierno, y que contra eso se está luchando, y que se tiene que luchar en muchos frentes, en la prevención, en efecto, pero también en instituciones fuertes y robustas con sentido de cuerpo y lealtad, y para eso se necesita un buen mando, un mando que se respete, y que además no sea tan no se esté tan disociado entre las instituciones como se está. Pero bueno,
la oportunidad la está buscando Estados Unidos, eso es lo que estamos viendo. En septiembre, como lo planteamos en Eje Central, Jonathan y Marco, en el reportaje, es decir que la DEA ya está operando, porque es operar de muy diversas formas en territorio mexicano y ya lo está haciendo, y estas son las formas de operar y los rostros de cómo opera la DEA, y que el siguiente paso es buscar estas medidas de grupos de transnacionales con su fuerza para operar con grupos mexicanos, con el Ejército, con la Guardia Nacional, con los que ellos deseen, o la Marina, para combatir lo que son su prioridad, y es el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, como lo han estado diciendo y allá en Estados Unidos. Pues Maridalia Gómez, gracias por compartir esta tarea que están publicando el día de hoy, bueno, en este número que está circulando ya a partir de estos días en Eje Central. Gracias por estar aquí y seguiremos al habla como siempre. Buenos días. Gracias a ti, Carmen, un privilegio, de verdad, un gran privilegio. Te agradezco mucho y muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, Maridalia Gómez, por estar aquí esta mañana en este trabajo junto con Jonathan Nácar y Marco Antonio Aguilar, esto que se titula Las operaciones de la DEA y el ejército del cártel. Es un asunto de enorme importancia para México y bueno, pues seguiremos muy de cerca lo que venga en materia de información. Como dijimos hace unos minutos, hay una expectativa importante de la comparecencia que tendrá lugar precisamente para explicar lo sucedido el jueves pasado en Culiacán, Sinaloa, en este operativo donde se detuvo. No queda clarísimo si a uno o a dos de los hijos del Chapo, uno seguro, pero el otro queda duda de si también Iván Archibaldo Guzmán fue detenido, como las fuentes de The New York Times le confirmaron. Y bueno, pues todo esto que tendrá que ser explicado ante el Congreso por los funcionarios del gobierno de la República. Son las 10:11.